Marco Rubio acaba de divulgar este importante informe que comprueba que la Cuba comunista es responsable de crear grupos y movimientos de extrema izquierda en los Estados Unidos. Un gran paso para imponer la caída definitiva de la dictadura cubana. Y actúan junto a estados extranjeros hostiles que comparten su misión, como las redes de proxies iraníes en Irak, que están cada vez más estrechamente vinculadas a grupos militantes de izquierda en todo el mundo. La vasta red de inteligencia e ideología del régimen cubano ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y sigue estando inextricablemente ligada a grupos y movimientos de extrema izquierda dentro y fuera de Occidente. Los terroristas de extrema izquierda de hoy pueden recaudar dinero en un país, pueden alojar sus comunicaciones en un segundo país, pueden recibir entrenamiento en un tercer país, pueden reclutar militantes en un cuarto país y juntos atacar un objetivo en un quinto país. El Departamento de Estado publicó Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, y acusa al régimen de comandar durante casi 7 décadas una campaña de espionaje, infiltración política, propaganda y subversión dentro de los Estados Unidos. Marco Rubio presentó el documento como una exposición pública de una amenaza que, según él, fue ignorada durante demasiado tiempo. La acusación más explosiva es que Cuba no habría actuado solo como aliada de la antigua Unión Soviética. El documento afirma que La Habana construyó un proyecto público, mezclando servicios de inteligencia, grupos fachada, intercambios, organizaciones políticas, centros académicos y movimientos radicales. El Departamento de Estado sostiene que agentes cubanos penetraron en círculos del gobierno estadounidense, cultivaron activistas y apoyaron acciones de la extrema izquierda en territorio estadounidense. Rubio intenta colocar esas acusaciones en el ámbito de la seguridad nacional y no solo como una disputa diplomática con una isla comunista. En las últimas horas ha cobrado relevancia el llamado Plan Nacional de Respuesta Rápida, distribuido en junio por la Red Nacional sobre Cuba, una coalición estadounidense con más de 60 organizaciones. El plan prevé acciones coordinadas en un plazo de hasta 24 horas en caso de que ocurra un ataque de Estados Unidos contra Cuba o incluso una amenaza considerada inminente. Entre los lugares señalados para la movilización aparecen bases militares, oficinas de reclutamiento, edificios federales, tribunales, agencias de inmigración y arenas deportivas durante grandes eventos. El objetivo declarado sería hacer que cualquier acción de Washington resulte políticamente y materialmente costosa. Otro punto alarmante involucra una base de datos con 1.335 instalaciones militares y policiales repartidas por el hemisferio occidental. El informe vincula este material a Black Alliance for Peace y afirma que podría orientar la organización de protestas y actos en lugares estratégicos. Cuba es algo muy diferente, sí. El gran malentendido es que Cuba no es gestionada por el gobierno, sino por un consorcio militar llamado GAESA. GAESA prácticamente posee todo en el país. El sector turístico, la minería y las gasolineras, ellos controlan todo. Ellos generan cerca del 70% del PIB de Cuba bajo el control de esa empresa militar y controlan activos que varían entre 14 y 17 mil millones de dólares. Mientras tanto, hay personas pasando hambre y la red eléctrica no ha recibido mantenimiento en 10 años, pero ese consorcio militar sigue sentado sobre esos activos. Y por cierto, absolutamente ni un centavo del dinero de ese consorcio va al tesoro público. El desafío fundamental es que Cuba necesita, para no ser un Estado fallido y una amenaza para Cecineu, reformas serias. Necesitan reformas económicas. Y la cuestión es, ¿será que pueden reformar con quienes están actualmente en el poder? Un funcionario del gobierno estadounidense dijo que los organismos de seguridad interna y antiterrorismo están examinando el caso con atención, porque algunas organizaciones reunidas en esa estructura ya habrían participado en acciones violentas en el pasado. El documento concentra la atención en 6 estructuras: el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Red Nacional sobre Cuba, Colpink, The People's Forum, Socialistas Democráticos de América y National Lawyers Guild. Washington describe al Instituto Cubano como un centro internacional de influencia vinculado al gobierno de La Habana. Según la investigación, esta estructura mantiene contacto con más de 2.000 organizaciones de solidaridad en más de 150 naciones.
creando una red capaz de difundir propaganda, organizar delegaciones y acercar a activistas estadounidenses a las autoridades cubanas. El informe también menciona viajes de militantes a Cuba, encuentros con integrantes del gobierno, campañas contra las sanciones estadounidenses y estructuras utilizadas para financiar u organizar movimientos políticos. La acusación de Rubio es que La Habana mezcla espionaje, propaganda, presión ideológica y apoyo a organizaciones revolucionarias dentro de una sola estrategia a largo plazo. Para elaborar el documento, el Departamento de Estado reunió memorandos liberados por la inteligencia, documentos del Consejo de Seguridad Nacional, investigaciones, registros públicos y materiales producidos por las propias organizaciones mencionadas. En la publicación hecha por el propio Rubio aparece la portada oscura del informe, acompañada de la acusación de que el régimen cubano fue, durante más de 6 décadas, uno de los principales patrocinadores del radicalismo de izquierda y del tercermundismo dentro de los Estados Unidos. En el video difundido por Eric Dougherty, Rubio aparece frente al sello del Departamento de Estado mientras se muestra una página llamada El Estado Revolucionario. La imagen compartida por Ocean Defender refuerza el peso de la denuncia al presentar a Cuba como el centro de una estructura internacional de influencia y no como un gobierno aislado y debilitado. En la publicación hecha por el diputado Carlos A. Jiménez, la reacción fue aún más dura. Él afirmó que la dictadura cubana representa una amenaza relevante para la seguridad nacional estadounidense, apoyó la exposición hecha por Rubio y declaró que Cuba debe ser el próximo foco de presión de Washington. En otro video publicado por A. Jiménez, el disidente Luis Manuel Otero Alcántara aparece después de llegar a Miami tras cumplir 5 años de prisión en Cuba. Fue recibido por simpatizantes, visitó el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad y volvió a pedir el fin de la dictadura y de la dinastía Castro. El disidente cubano, músico, Luis Manuel Otero Alcántara, quedó en libertad tras una condena de 5 años de prisión en Cuba y recibió libertad condicional en Estados Unidos. Los cubanos simplemente lo soltaron y su liberación indica que algo nuevo está sucediendo en Cuba. En realidad no, él realmente cumplió su sentencia, así que estuvo allí desde el 11 de julio de 2021. Él fue uno de los líderes de las protestas masivas que ocurrieron ese día y simplemente por pedir libertad fue arrojado a la cárcel por 5 días. Eso es lo que el régimen comunista te trae, ¿entiendes? Así que todas esas personas aquí en Estados Unidos pidiendo por ese socialismo, comunismo, eso es lo que reciben. Y ahora él está en la tierra de la libertad, aquí en Estados Unidos. Y lo que está pasando en Cuba, de nuevo, es el mismo tipo de presión, no militar, pero la presión económica está empezando a funcionar. En Rubio usó el caso para exigir la liberación de los demás presos políticos y acusó a La Habana de perseguir a quienes exigen libertad a través del arte. Otero Alcántara fue detenido durante las protestas de julio de 2021 y condenado por cargos relacionados con desorden público, desacato y símbolos nacionales. Organizaciones de derechos humanos lo consideraban un preso político. Durante varios días, ni sus seguidores sabían dónde estaba. La entrada a Estados Unidos se dio mediante una autorización humanitaria y su llegada a Miami ocurrió bajo la condición de abandonar Cuba. La liberación seguida de la salida forzada de la isla abrió otro frente de desgaste para La Habana, justo cuando Rubio lanzaba el documento. Mientras el informe denuncia redes de influencia operando dentro de Estados Unidos, el video en Miami presenta a un opositor que salió de la prisión y tuvo que abandonar su propia nación para poder seguir hablando. El próximo movimiento concreto podría venir del Departamento de Justicia, del Tesoro, del FBI o de la Casa Blanca. En caso de que las investigaciones encuentren violaciones de sanciones, actuación irregular con agente extranjero o financiamiento ilegal vinculado a estructuras de La Habana. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Apoya nuestro proyecto y contribuye económicamente a través de la clave PIX que aparece en tu pantalla. Somos un canal independiente enfocado en mantenerte informado con información veraz. Tu contribución nos ayuda a seguir adelante.